Esta es la segunda generación del Dacia Duster. Comparte plataforma con la primera, pero tiene cambios significativos en el aspecto tanto exterior como interior, en el equipamiento, en el ajuste de la suspensión y en muchos otros apartados que, en definitiva, hacen de esta versión un vehículo mejor que el anterior. El Duster está disponible, está a la venta desde aproximadamente 11.000 euros con un motor de gasolina de 114 caballos. Pero lo que tenemos aquí está en el polo opuesto de la gama. Aquí llevamos un motor diésel de 110 caballos, es el motor diésel más potente disponible actualmente, tracción delantera y cambio automático. Por el momento, Dacia no permite combinar cambio automático y tracción total. Si quieres tracción total, tiene que ser cambio manual obligatoriamente. Hay 4 niveles de equipamiento: Access, Essential, Comfort y Prestige. Prestige es el más equipado, es lo que tenemos hoy aquí. Y esta versión, diésel de 110 caballos, cambio automático, tracción delantera y Prestige, cuesta 18.800 euros. Con las opciones que lleva esta unidad, que son todas las disponibles, el precio sube a 19.720 euros. En opciones no estoy incluyendo el catálogo de accesorios que tiene Dacia, que hay un total de unos 140 elementos disponibles y que incluye elementos como una defensa frontal o unas protecciones de plástico para los pasos de rueda, una bola de remolque. Es un catálogo muy amplio. La carrocería del Duster mide 4,34 metros de longitud, así que por longitud es una alternativa a modelos como el Skoda Karoq, el Nissan Qashqai, el Sanyong Corando o el Mitsubishi ASX. Pero por precio está más próximo a vehículos un poco más pequeños como el Fiat 500X y el Sanyong Tivoli. En cualquier caso, el Duster es más barato que todos ellos y ese es precisamente el punto fuerte y tradicional de Dacia. Y si bien en la primera generación del Duster ese ahorro de coste iba en un evidente detrimento de calidad de conducción y de calidad de materiales, ahora sigue habiendo esa diferencia, pero es mínima. Bien, así que vamos a centrarnos en esta unidad que, como he dicho, lleva el nivel de equipamiento Prestige. Vamos a empezar por los faros, que con independencia del nivel de equipamiento siempre llevan tecnología LED para la iluminación diurna, el sistema de iluminación diurna, y siempre lleva tecnología halógena para las funciones de alumbrado de corto y largo alcance. No hay posibilidad de instalar faros de xenón ni de LEDs, son siempre halógenos, que dan una iluminación correcta, suficiente para circular con seguridad por la noche. Debajo están los faros antiniebla, que son de serie a partir del segundo nivel de equipamiento, llamado Essential. El mando que controla la regulación en altura de los faros sigue siendo mecánico, se hace girando una ruleta que tira de un cable. Es novedad en el Duster 2018 la posibilidad de tener un sistema de encendido automático de luces. Debajo del logotipo hay una cámara, hay otra en el portón y hay una en cada uno de los retrovisores laterales. Con estas 4 cámaras no se obtiene una visión cenital del vehículo como ofrecen otros fabricantes. No sé muy bien por qué, a lo mejor el sistema multimedia de Dacia no es capaz de mover esos gráficos con fluidez. No importa, porque para mí hay una función mucho más interesante, que es la de poder elegir individualmente cada cámara. Y para mí me resulta muy útil poder seleccionar la de los retrovisores exteriores laterales, porque cuando aparcamos en zonas con poco espacio y tenemos que apurar mucho el coche a una columna, con estas cámaras lo podemos dejar muy bien colocado y sin miedo a rozar con las esquinas. La calidad de imagen es normal, mediocre, no es nada excelente, pero es más que suficiente para distinguir bien los objetos que tenemos fuera. Como digo, es una opción muy útil para mi gusto, que solo está disponible con el nivel Prestige, que cuesta 242 euros y que yo recomiendo instalar. Vamos con el lateral. Barras de techo plateadas, solo con el nivel Prestige, igual que las carcasas de plástico de los retrovisores. Esta pieza de plástico negro es puramente decorativa, parece una rejilla pero es totalmente falsa. Taloneras también de plástico y tienen el defecto o el problema de que no están cubiertas por la puerta, entonces si hacemos todo terreno y se manchan de barro, nos vamos a manchar los pantalones cuando accedamos al habitáculo. Llantas 17 pulgadas, modelo Maldives, es el tamaño más grande, y en este caso tenemos unos neumáticos de 215 milímetros de anchura con un perfil del 60%. Un detalle que se agradece en esta nueva generación es que ahora la portezuela se abre con una palanca desde el interior, y que para acceder al propio depósito no hace falta meter la llave, sino que basta con desenroscar el tapón, como en la mayor parte de los coches actuales, y ya tenemos acceso para introducir gasolina, gasóleo, lo que toque.
Y ya que estamos hablando de abrir y cerrar cosas, os voy a enseñar esto, que es la tarjeta, es novedad en Dacia, es la que utilizan los Renault. Es una opción, funciona muy bien, la llevamos aquí en el bolsillo y cuando te acercas el coche se abre, fijaos. O escuchad, mejor dicho, se acaba de abrir el coche, entras, conduces, cuando te marches y quieres cerrarlo, cierras la puerta, te alejas y suena un par de toques de claxon para confirmar que el coche se ha cerrado. Y bien, llegamos a la zona posterior donde tenemos la cámara que os he comentado al principio, justo aquí, encima de la matrícula, y unos pilotos que son muy distintos de los del Dacia Duster de primera generación y que se asemejan mucho a los del Jeep Renegade. Pero tranquilos, ya os adelanto que este coche no hace lo mismo que el Renegade ante frenadas bruscas a alta velocidad. Este coche mantiene las dos ruedas pegadas sobre el asfalto, sí que es cierto que se eleva mucho atrás y que se nota cierta inestabilidad o flotación, pero sus reacciones son mucho más seguras que las del Renegade. Otra diferencia, una diferencia con respecto al Duster de primera generación, es que la apertura del portón ahora es eléctrica, por eso ahora se escucha así cuando lo abrimos. Y vamos a abrir el portón, cuidado porque es bastante grande y nos puede golpear. Lo que tenemos aquí son 445 litros de volumen de maletero, pero si estuviéramos ante un Duster con tracción total serían 411 litros. ¿A qué se debe esa diferencia? Bien, si nos fijamos, tracción delantera, si levantamos el piso, lo que encontramos es chapa, porque la rueda de repuesto no está aquí, está colgada aquí debajo. En el tracción total, ¿qué es lo que ocurre? La rueda de repuesto no está ahí porque ese espacio es necesario, se necesita para alojar todo el mecanismo indispensable para transmitir la energía del motor hacia las ruedas del eje posterior, y la rueda de repuesto, en vez de estar ahí abajo colgada, está debajo del piso del maletero. Y eso implica que el piso del maletero deba subirse un poco de altura. Por eso se pierden esos 32 litros de espacio. En cualquier caso, el espacio de carga tiene formas que facilitan su aprovechamiento. Las paredes caen verticales y los pasos de rueda no son muy notorios. Tenemos un gancho en cada una de las paredes y aquí en la zona superior hay una toma de 12 voltios. Para ampliar el espacio de carga se pueden abatir los respaldos de los asientos posteriores, hay que quitar primero la bandeja, y para abatirlos hay unas palancas que, si somos un poco largos, podemos acceder desde del propio maletero, y si no, pues hay que rodear el vehículo y hacerlo a través de la segunda fila de asientos. Fácil. La división de la banqueta depende del nivel de equipamiento. En los dos más bajos, Access y Essential, es una única pieza que se abate en bloque. En los dos más altos, Comfort y Prestige es el que vemos aquí, la división es 60-40. En el nivel Essential, que como os he dicho es una pieza única, un bloque, se puede pedir en opción que sea como vemos aquí, 60-40. Vamos a quitar esto porque, como veréis, la superficie que forma el respaldo con el piso del maletero no es continuo. Hay un pequeño escalón y además el respaldo no está completamente horizontal. Podemos hacer que sea un poco más horizontal si quitamos los reposacabezas, pero aún así vemos que tiene una ligera inclinación. Este pequeño escalón puede ser útil, depende de la carga que estemos metiendo. Yo, por ejemplo, cuando meto una bici, me resulta útil porque aquí encajo el pedal y la bici, en vez de apoyar directamente sobre el pedal, apoya más sobre la biela. Pero bueno, como digo, depende del tipo de carga que se meta. En las versiones con tracción a las 4 ruedas, la superficie sí que es continua con el piso del maletero, todo esto es continuo, pero el respaldo sigue teniendo esta inclinación. Bien, plazas traseras. Vamos para adentro. Vamos a colocar el reposacabezas a la altura correcta. Bueno, el Duster tiene comparativamente un espacio para las piernas mediano en relación a sus alternativas. Sin embargo, la altura libre hasta el techo y la anchura son generosas. Si colocamos el asiento del conductor a 100 centímetros del pedal del freno, que es como nosotros colocamos el asiento del conductor siempre para hacer las mediciones de la fila trasera en todos los coches que medimos, aquí hay 4 centímetros menos de espacio para las piernas que en un Fiat 500X y 1 menos que en un San-John Tivoli. Ambos vehículos son más cortos que el Dacia Duster, tienen una carrocería más corta, pero también tienen un maletero más pequeño, así que lo uno por lo otro. Hay 95 centímetros de altura libre hasta el techo, es decir, 2 centímetros menos que en un San-John Tivoli y 3 centímetros más que en un Fiat 500X. Sin embargo, la anchura entre puertas es mayor que la del Fiat y que la del San-John. En general, esta fila
Está bien para llevar a 3 personas, primero porque las plazas laterales no tienen los bordes muy marcados y también porque el mullido de la plaza central es bastante blandito. Quizá lo único negativo de esta plaza es este tipo de cinturón, porque hay personas a las que le queda a la altura del cuello y les puede hacer daño. Pero una cosa positiva, negativa por positiva, es que el reposacabezas sube igual de alto que el de los laterales. En esta tabla se pueden ver las mediciones que hemos tomado de la segunda fila de asientos del Dacia Duster y compararlas con las que medimos en sus alternativas más parecidas por longitud de carrocería. Durante la grabación del vídeo tuvimos la oportunidad de sentar a un niño de casi 4 años en la fila posterior. Esta es su opinión. ¿Y qué tal ves ahí? Mal, ¿Mal? ¿Por qué? porque está muy alto. Ah, vale. Gracias. Aquí en el interior yo lo que aprecio es un salto cualitativo muy importante con respecto a la anterior generación del Dacia Duster. El material predominante es el plástico duro, prácticamente todo es plástico duro. Hay pequeñas zonas con un ligero mullido, por ejemplo la zona donde apoyamos el codo en las puertas, que además tienen este pespunte que le da un toque, bueno, parece de cierta calidad, está bien. Como digo, el plástico táctil visualmente no es el mejor plástico del mundo, pero es un plástico más que correcto para el interior de un vehículo. Sin embargo, lo mejor de todo en lo que une tacha es en el ajuste de los materiales, en el ajuste de las piezas, porque está todo sólidamente unidas con otras, no hay grillos cuando pasamos sobre baches, muy bien en ese sentido. Dacia ha hecho un buen trabajo en ese aspecto. Y otra buena noticia es que tampoco hay plástico negro brillante. Ese plástico negro brillante queda muy bien en las fotos de prensa, pero es un plástico que se raya con mucha facilidad y que enseguida se ensucia. No es que se ensucie, sino que la suciedad se ve más que en este tipo de plásticos. Y yo creo, estoy casi convencido de que este tipo de plástico duro, no brillante, conservará mejor su aspecto a lo largo del tiempo que el plástico negro brillante. El diseño del salpicadero no es especialmente llamativo, es más bien sencillo, pero hay una parte de él que me gusta mucho, que es esta sección de botones de aquí y los mandos del climatizador, porque le dan algo de gracia al interior y además porque el tacto de los botones es bastante bueno. Estos de aquí tienen un tacto bueno, pero sobre todo las ruletas del climatizador. El Fiat 500X también tiene un climatizador que se regula con ruletas, pero esas ruletas tienen un tacto mucho más endeble, mucho más impreciso. Aquí es todo lo contrario, es un tacto de buena construcción, de buena factura y un tacto también preciso, que la verdad da gusto tocarlo muy bien en ese sentido. Otro punto en el que se nota una mejora de calidad es en el tacto de las manillas de las puertas y en el hecho de que Dacia se haya preocupado de tapar algunos tornillos que antes estaban a la vista con una pequeña pieza de plástico. La postura al volante es cómoda, el asiento tiene un mullido confortable, la sujeción lateral está bien, es correcta. ¿Qué regulaciones tenemos? Bueno, tenemos la habitual en sentido longitudinal, tenemos también regulación en altura mediante carraca, tenemos regulación de la inclinación del respaldo mediante palanca, me hubiera gustado más con ruleta, pero bueno, es con palanca. Y tenemos también regulación del apoyo lumbar, que esta sí que es con ruleta, una ruleta que tengo aquí a mi derecha, que no sirve para manejar la altura, sirve para variar la altura del apoyacodos, que solo tiene 2 posiciones, bajado y subido, no hay posición intermedia para el apoyacodos. Es novedad el ajuste en profundidad del volante y esto se agradece mucho. El anterior Duster solo se podía regular en altura, ahora lo podemos regular tanto en altura como en profundidad. Lo que ha desaparecido es la regulación en altura del cinturón de seguridad, pero bueno, al menos yo no he echado en falta esa regulación. Mandos en la puerta. Tenemos los de los elevalunas, los de los 4 elevalunas más el del bloqueo de los elevalunas posteriores. El elevaluna del conductor tiene función de un toque, tanto como para subir como para bajar. Una cosa curiosa es que estos botones no funcionan si el motor no está encendido y eso a veces es un poco molesto porque si únicamente queremos bajar la ventanilla para ventilar el coche, no es muy lógico tener que encender el motor. Aquí a la izquierda del volante tenemos el mando para la regulación eléctrica de los retrovisores exteriores, el botón para conectar o desconectar la alerta por presencia de vehículos en el ángulo muerto, esto es una novedad también en Dacia, y un pequeño hueco en el que caben unas llaves bien ordenadas. La instrumentación es muy sencilla, pero es muy clara, muy fácil de leer y da toda la información que necesitamos. A la izquierda tenemos un cuenta revoluciones bien grande, que parece más propio de un motor de gasolina que de uno diésel, porque este motor diésel no supera las 5.000 revoluciones por minuto.
En el centro tenemos una pantalla multifunción en la que vemos los datos del ordenador de viaje, como los kilómetros recorridos, el consumo medio, el consumo instantáneo, la autonomía, la velocidad media. Tenemos también un velocímetro digital, también podemos ver la temperatura del líquido refrigerante y si hay alguna revisión que tengamos que hacer y si la presión de los neumáticos está por debajo del nivel prefijado. También en esta pantalla multifunción vemos la posición del cambio automático, si hay alguna puerta abierta o cerrada, y la cantidad de carburante que nos queda en el depósito. Y a la derecha hay un velocímetro también grande, con grafías muy bien visibles, y los números, en vez de ir en 20, 40, 60, 80, van en 10, 30, 50, 70, que eso es muy típico francés. El sistema multimedia MediaNav, que es el que vemos aquí, se maneja a través de una pantalla táctil a color de 7 pulgadas. Esta pantalla está colocada en una posición más elevada que en el Duster 2014, lo que facilita su visualización y utilización. No obstante, de cara a mejorar la interacción con la pantalla, sería mejor colocarla todavía un poco más arriba. Este sistema multimedia tiene navegación GPS, una entrada USB y otra auxiliar. Es compatible con la tecnología Bluetooth, pero no con Android Auto ni Apple CarPlay. Su manejo es satisfactorio porque los menús están bien organizados y la navegación por ellos es intuitiva. La velocidad de respuesta es rápida y la calidad de los gráficos normal. Algunas funciones, como el cambio de emisora y el ajuste del volumen, se pueden activar con un mando que hay tras el volante. Y como esta unidad lleva la opción de tarjeta manos libres, para arrancar el motor no hace falta sacarla del bolsillo. La podemos dejar aquí dentro y para arrancar el motor hay que pisar el pedal del freno y dar al botón de arranque. Si no tuviéramos la opción de tarjeta de manos libres, habría que introducir la llave y girarla como de manera tradicional. Motor diésel de 110 caballos, vibra poco, pero al habitáculo llega mucho ruido, en especial a baja velocidad y cuando pisamos el acelerador con decisión, para acelerar fuerte. De todos modos, esto mismo ocurre también en un Fiat 500, en un Jeep Renegade, en un St. John Tivoli, con sus respectivos motores diésel, así que en ese sentido el Duster no está en desventaja con respecto a esos modelos. Sí lo está con respecto a un Nissan Qashqai o un Skoda Karoq, que, como he dicho ya, son dos vehículos con una longitud de carrocería similar, que son sensiblemente más caros, pero que también están notablemente mejor aislados del ruido. La potencia nos sobra, está bien para un uso cotidiano por ciudad, circunvalaciones, por autopista, yendo tranquilamente a 120, 130 km por hora. Para eso está bien. Pero si las circunstancias no son favorables, imaginemos por ejemplo que vamos 3-4 personas dentro del coche con nuestro respectivo equipaje y que circulamos por una carretera con un carril por sentido, bien, pues hacer maniobras como adelantamientos exige una buena preparación, porque la respuesta del motor no es instantánea, el turbo tarda cierto tiempo en aportar su trabajo y además la aceleración que da el motor es más bien justa. La masa de esta versión del Duster, yendo el coche tal y como está yendo ahora mismo, es decir, con una sola persona, es de unos 1.380 kilos aproximadamente, depende del nivel de equipamiento y depende de las opciones que le pongas. 1.380-1.400 kilos. Si añadimos 3 personas más para ser un conjunto de 4, con un poco de equipaje ya estamos en el entorno de los 1.600 kilogramos. Y eso se nota, eso el motor lo nota y la aceleración, como digo, es más bien justa. Esta unidad de Dacia Duster ha tardado 10,2 segundos en acelerar de 80 a 120 km por hora, mientras que un Nissan Qashqai con exactamente el mismo motor que este Duster necesitó 9,6 segundos, y un Fiat 500X con un motor diésel de 120 caballos fue notablemente más rápido, ya que completó la aceleración en 8,0 segundos. Durante el tiempo que he probado el Duster, he tenido la impresión de que su consumo es relativamente más alto en autopista que en ciudad y alrededores. Dacia no da el dato de coeficiente aerodinámico para este modelo, pero sí los desarrollos de la transmisión, que son tirando a cortos cuando se comparan con el Fiat 500X Multijet de 120 caballos y el Nissan Qashqai DCi de 110 caballos. En la prueba de consumo de kilómetros 77, que se desarrolla en un tramo de 144 kilómetros de autopista y que realizamos a una velocidad media de 120 kilómetros por hora reales, el Duster consumió una media de 6,7 litros cada 100 kilómetros. Bastante más, por tanto, que el Fiat 500X y el Nissan Qashqai recién citados, que consumieron respectivamente 5,5 y 5,6 litros cada 100 kilómetros. Sin embargo, como decía antes,
En ciudad y alrededores su consumo es más contenido. Es fácil bajar de 6 litros cada 100 kilómetros y en esas circunstancias se encuentra igualado con el Fiat y el Nissan. El funcionamiento del cambio automático es correcto, está bien, es lo suficientemente bueno como para que yo lo recomiende, lo vea preferible al cambio manual. Son 6 velocidades, las transiciones entre marchas son suaves, la rapidez es normal, no es el cambio automático ni de doble embrague ni de convertido de par más rápido del mercado, tampoco es de los lentos, está bien, es correcto. Cosas que no me gustan de este cambio. Bueno, que no permite hacer movimientos suaves y precisos a vehículo parado, es complicado a veces moverte poquito a poquito cuando estás aparcando. Esto también ocurre con algunas versiones del cambio DSG del grupo Volkswagen. No me ocurrió con el cambio de doble embrague que probé en el BMW X2 recientemente. Ya sé que el BMW X2 es un vehículo de otra categoría diferente, otro tipo de marca, otro tipo de posicionamiento, pero bueno, es el último cambio de doble embrague que he probado y del que tengo la referencia más reciente, y es un cambio automático que funcionó muy bien. Este funciona muy bien, tiene ese problema. Otro problema es que también le falta, me da una sensación de falta de conexión entre el motor y la caja de cambios. Es como si hubiera un ligero resbalamiento del embrague. Esto sí que no me ha ocurrido nunca con un DSG ni con el cambio de doble embrague de BMW. Sí me ha ocurrido bueno, yo creo que con todos los cambios EDC que he probado del grupo Renault, esa sensación de que hay un pequeño resbalamiento, como si a veces cuando se acelera a fondo se llevase el embrague ligeramente pisado. Es una sensación. Se puede manejar manualmente, para ello hay que desplazar la palanca al carril izquierdo, con toques hacia atrás subimos de marcha, con toques hacia adelante bajamos de marcha. El manejo manual tiene sus limitaciones. Si el motor llega al límite de revoluciones, cambia automáticamente a la siguiente marcha, y si pisamos a fondo el acelerador y sobrepasamos el kickdown, que es la resistencia que hay al final del recorrido del acelerador, el cambio hace las reducciones pertinentes y omite la selección de marcha que tenías en ese momento. El confort de la suspensión es una de las mejores cualidades del Dacia Duster. Es un coche muy cómodo, tanto el eje delantero, en el que hay un esquema MacPherson, como el eje trasero, en el que hay una barra de torsión, absorben las irregularidades, los baches con suavidad y sin producir sacudidas. En este sentido, para mí es mejor que el Fiat 500X y que el Jeep Renegade. El sonido que se escucha cuando pasamos sobre los baches, el sonido que proviene de la suspensión cuando pasamos sobre las irregularidades del asfalto, quizá no transmite la misma sensación de calidad que en un Skoda Karoq, pero está muy bien, mucho más que correcto. En carreteras de curvas, a velocidades legales, el Duster se desenvuelve sin ningún tipo de problema. Pero no es un coche que aporte algún tipo de satisfacción cuando se fuerza, porque el balanceo de la carrocería es notorio, los frenos no tienen una resistencia adecuada para un uso deportivo intenso, se calientan y además las distancias de frenado no son especialmente buenas. Los neumáticos, al menos los que lleva esta unidad, no dan un agarre muy elevado. Y luego la dirección, como he dicho, está muy asistida y le falta transmitir un buen tacto, una buena sensación de lo que está ocurriendo entre las ruedas y el asfalto. Y luego tenemos el motor, que no es un derroche de aceleración, más bien todo lo contrario. Pero desde el punto de vista de la seguridad, las reacciones son seguras, son correctas. En el vídeo de la prueba de esquiva se observa cómo responde con seguridad ante cambios repentinos de dirección y tiene unas reacciones progresivas que facilitan su control. El Duster también es muy agradable porque todo está muy asistido, hay que hacer poco esfuerzo para mover la dirección y lo mismo sucede con los pedales, hay que hacer poca fuerza para accionarlos. Y este tipo de características seguramente sean del agrado de aquellas personas que simplemente estén buscando un dispositivo de movilidad, un medio de transporte sencillo y agradable. Y en ese sentido, el Dacia Duster es una compra muy recomendable.